Entre tantas polémicas en nuestras comunidades, en toda la tierra, surge la pregunta, ¿cuál es verdaderamente nuestro día de reposo? ¿Será el día de Shabbat, el día sábado, o definitivamente, como la gran mayoría en las naciones, el día domingo, el primer día de semana? Bienvenidos. Hoy estaremos hablando de la grandeza y la importancia del día de reposo. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a Israel Casa Integral, su casa aquí desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, tremendo tema de semana, apasionante, cuando hablamos de la importancia del tiempo maravilloso del Shabbat, el día de reposo. Saben, hemos entendido generalmente, usualmente cuando mencionamos el Shabbat, entendemos Shabbat como día de reposo. Pero realmente el concepto de Shabbat literalmente traduce cesar, dejar de hacer. La palabra nos enseña, y lo estuvimos compartiendo el día anterior, algunos textos bíblicos respaldando el día de Shabbat, y encontramos que nos dice durante 6 días trabajarás, pero al día séptimo cesarás, cesar, dejar de hacer lo que durante 6 días has hecho y entrar en mi tiempo de reposo. Entonces, Shabbat, repito, usualmente lo conocemos como reposo, pero literalmente significa dejar de hacer lo que durante 6 días veníamos haciendo y que hemos hecho durante 6 días anteriores. El mandamiento dice 6 días trabajarás, pero al día 7 reposarás, cesarás de hacer. Muy bien. Dijimos en el programa anterior que veríamos unos 2 textos bíblicos más que nos quedaron pendientes ayer y que considero importante que los evaluemos para evaluar también a su vez el contenido de lo que estamos considerando. Vimos el libro de Ezequiel en el capítulo 20, verso 19. Dice la palabra: de este modo, por la voluntad de Adonai, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Muy bien, maravilloso. Perdón, esto es Romanos capítulo 15, verso 32. Pero bueno, leí el texto de Ezequiel capítulo 20, leámoslo. Yo soy Elohim, tu Adonai. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis días de reposo, Shabbat, como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Adón, tu Elohim. Por favor, este texto maravilloso de Ezequiel capítulo 20, verso 19, permítame repetirlo. Gracias, amados, por tomar siempre atenta nota aquí en el chat y por tomar nota cada quien en su agenda personal, en su agenda de estudio personal. Gracias. Lo vamos a repetir, Ezequiel capítulo 20, verso 19. Yo soy Adonai, tu Elohim. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis días de reposo como días consagrados a mí,
como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy Adonai tu Elohim. Amén. Precioso texto. Si no lo ha leído alguna vez, amado, por favor, subráyelo. Ezequiel capítulo 20, verso 19 y 20. Cerremos los textos bíblicos que hemos venido considerando en el libro de Isaías, en el capítulo 58 y en el verso 13, dice la palabra: si dejas de profanar el Shabbat, el día de reposo, y no haces negocios en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia y al día del Adón honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en Adonai. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Adón mismo lo ha dicho. Libro de Isaías, repito, capítulo 58, versos 13 y 14. Muy bien. Para ya ir avanzando en el contenido de la semana, veamos algo interesante. Los primeros creyentes que conocemos en el texto bíblico, desde los primeros creyentes en Yeshua, pues sabemos que evidentemente ellos venían de conocer la Torá, las instrucciones, el manual de instrucciones. Siempre hablamos del concepto de los cristianos como los primeros creyentes, pero mis amados, todos los primeros creyentes que estudiaban Torá, amaban la Torá, vivían la Torá, ellos eran observantes de todo lo que estaba escrito en nuestra Kadosh Torá por nuestro amado Moshe. Así es que guardaban, por supuesto, el día de reposo, cesaban de hacer labores y se dedicaban al tiempo de Shabbat, al día de reposo. Pero vemos cómo para el tiempo de hoy, para nuestra época, en el tiempo moderno, pues el primer día de la semana, observen que en nuestros textos bíblicos, en nuestras Biblias, no aparece día domingo, o lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes. Aparecerá día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y Shabbat, día séptimo. Pero ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿De qué manera ocurrió el hecho de que ese día de reposo, Shabbat, día séptimo, haya sido cambiado del día séptimo al día primero? Es decir, a lo que hoy conocemos, repito, como el día domingo. Por supuesto, algunos de ustedes me han escrito y me preguntan, entonces tenemos en particular dentro de los 7 días de la semana un día que es específicamente sagrado, un día que es verdaderamente santo. ¿Qué día es? La pregunta que todos se hacen. Pues la mayoría de creyentes, repito, lo han dividido en dos aspectos. El día de reposo Shabbat, lo que bíblicamente se nos enseña, escrito está. Y otros lo pasaron al día domingo. Pero por supuesto, la pregunta es, ¿día de reposo el día domingo? Claro, la cultura, la moda, el sistema de gobierno, la política, la cultura en todos los aspectos en las naciones llevaron a que no se guardase el día de reposo Shabbat bíblicamente, toraicamente establecido, sino que lo pasaron al día domingo, y hay varios aspectos. Vamos a considerar algunos de ellos, por qué ocurrió esta situación y por qué se pasó, repito, a tener un día de reposo en el día dominical, es decir, cuando se reúnen las congregaciones en el tradicional servicio dominical, tanto en las iglesias del nivel 1 como en las iglesias del nivel 2. Partamos siempre de un presupuesto, amados. La palabra nos enseña que el día de reposo, repito, será el día de Shabbat. Adonai bendijo el día de reposo, Shabbat, y lo santificó, es decir, el único día que tiene la característica, el sentido de ser el día santo, el día Kadosh, evidentemente es el día de reposo. Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó, porque ese día
Adonai descansó, comillas, reposó, comillas, dio su parte de satisfacción de toda la obra que había creado. Esto es, tome nota por favor, Bereshit capítulo 2, verso 3. En el principio Adonai hizo el séptimo día, repito, como un día kadosh, para descansar. Este nombre que todos conocemos es el día de Shabbat. Y digo todos conocemos porque es interesantísimo, hermanos, cómo, aunque no muchas gentes viven o se congregan o participan del Shabbat, sin embargo, para muchas millones de personas no es desconocida la palabra Shabbat. Si yo hablo con cualquier persona a mi entorno, a mi alrededor, personas que conocemos o que nos cruzamos en el camino y les decimos nosotros nos congregamos en el día de Shabbat, inmediatamente todos comprenden en el día sábado. Todos comprenden el día, no comprenden el por qué, pero todos comprenden. Yo compartí hace unos días, recuerdan, lo mencioné, entré a un restaurante, estaba un poco ocupada las mesas y esperamos un momento. Finalmente desocuparon una mesa, estábamos solo la pastora Pili y yo, fuimos a cenar y bueno, de pronto el mesero, bueno, es un sitio conocido aquí en la ciudad donde usualmente vamos, nos conocen por supuesto, y el chico, el mesero, una gran persona, amigo, nos dijo, hay una familia que necesita pasar, pero pues no sé si pudieran compartir la mesa con ustedes. A lo cual le dijimos, no hay problema, nosotros estamos los dos, pero la mesa es suficientemente amplia para 4 personas más, no tenemos inconvenientes, nos pueden acompañar. Pues nos sorprendió que justo la persona que venía a sentarse a la mesa era un querido pastor que hace ya muchos años, les estoy hablando, por lo menos 20 años, vecino nuestro, no habíamos cruzado en el camino por más de 20 años. Un pastor de una congregación en el segundo nivel. Así es que pues fue una alegría enorme saludarlo, compartir con él, con su esposa, sus hijas ya señoritas, las conocimos de muy niñas, ya hoy adultas. Y pasamos un tiempo de conversación bonita, algunos temas de la iglesia, entre otras cosas. Ellos salieron primero, terminaron primero para salir, y al despedirse me dice el querido pastor, Pastor Alfaro, le deseo que mañana tenga un muy buen servicio, que tenga un gran servicio de bendición. Y le dije, no, amado pastor, nuestro servicio ha terminado hoy, nosotros celebramos Shabbat. Nunca olvidaré su cara. Qué sorpresa le causó y me dice, quedó mirando como sorprendió, como, ¿de qué estás hablando? Y me dijo, en el Shabbat, en el sábado. Sí, pastor, nosotros celebramos Shabbat, nos congregamos en Shabbat. Dijo, bueno, pastor, ok, bueno, hasta luego, gracias. Entonces, más de 2500 años después de todo el proceso del primer tiempo de los creyentes guardando Shabbat, dice la palabra que Adonai hace un pacto con el pueblo de Israel y a través de los mandamientos, tenemos que ir allí, vamos a ir un momento por favor al libro de Shemot, en el capítulo 20, el libro de Éxodo, por favor, Éxodo capítulo 20. Y tomemos ese libro de Éxodo que es tan extraordinario. Yo sé que lo que estoy compartiendo ahora mismo es un tema que la gran mayoría que sé que quienes estamos en sala hoy conocemos. Es decir, estoy repitiendo lloviendo sobre mojado. Yo sé que esto todos lo conocemos, lo entendemos, lo comprendemos, pero por favor misericordia, porque también tenemos algunas personas que nos acompañan por primera vez, que tal vez sea la primera vez que escuchan esta historia, estos temas, y por lo tanto yo me tomo el tiempo como pedagogía de volver a enseñar detalles que pasan siempre por alto y que además que no es nada más ni nada menos importante que podamos recordar muchas cosas. En el libro de Éxodo, Shemot capítulo 20, todos conocemos, el verso 8 nos recuerda precisamente, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Adonai. No harás en él trabajo alguno, tú, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo,
porque en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Estamos hablando del libro de Éxodo, Shemot, capítulo 20, del verso 8 en adelante hasta el verso 11. Muy bien. Ahora, surge aquí una inquietud. Estos mandamientos, aunque la palabra mandamientos tampoco es correcta en las versiones que usualmente leemos, como la Reina Valera, por ejemplo, recuerden que aquí es las palabras. Estas palabras no eran evidentemente nuevas para el pueblo de Israel. Por favor, para el pueblo de Israel no era nuevo el mandamiento de guardar el día de reposo, porque ellos lo venían cumpliendo. Por favor, el sábado para ellos no era una ley nueva, era un recordatorio. Adonai les recordó al pueblo y les dice: recuerda, recuerda, recuerda. ¿No le llama la atención, por favor, el verso 8 cuando dice: acuérdate del día de reposo? O es como para el tiempo de nosotros: acuérdate de cuál es la fecha del cumpleaños, acuérdate que hoy es el día de la independencia, acuérdate que tienes que firmar el contrato, acuérdate que hoy tienes que pagar la aseguranza, acuérdate. Es decir, Adonai nos está diciendo: tú sabes lo que tienes que hacer, pero acuérdate, recuerda, no dejes pasar por alto esta situación. Muy interesante el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por favor, para santificarlo. Adonai santificó el día de Shabbat, el día de reposo, para recordarle, para ser testimonio de él. Por lo tanto, el día de Shabbat, repito, no es una opción, no es una alternativa, no es una posibilidad, no es algo que de repente, pues, ¿sabes? Me parece que hoy es como un día bonito, pues, vayamos a la Keilah, a la congregación, a la asamblea, a la Cajal, porque pues está haciendo un sol bonito, hoy es un Shabbat bonito, no tenemos muchas cosas que hacer. Vayamos al Shabbat. No, amados hermanos, ese no es el propósito. En principio, para quienes empezamos a guardar el día de reposo según la ordenanza del libro de Shemot, capítulo 20, libro de Éxodo, capítulo 20, en principio pues era un tanto incómodo. Es decir, para la comunidad judía, para nuestros hermanos de Judá hoy, guardar el día de reposo no es una problemática. Obviamente, tengo que hacer la salvedad, para el pueblo judío, digamos desde el punto de vista observante, independiente si son ortodoxos, hasídicos, conservadores, ultraortodoxos, etc. Y digo para el pueblo judío practicante, porque recordemos que en Israel no todo el mundo, es más de la mitad de la gente de Israel no guarda el Shabbat. ¿De qué estás hablando, pastor? Una situación muy delicada, no porque están nacidos en Israel o se hicieron ciudadanos de Israel, son creyentes en Torá. Es más, nosotros sabemos que en Israel ocurren muchas cosas, muchas situaciones, muchas ambigüedades, como en cualquier otra nación del mundo. Por eso hablo de nuestra comunidad judía, de nuestros hermanos de Judá, observantes, practicantes, estudiosos, que aman la Torá. Entonces para ellos no será ningún inconveniente guardar el día de reposo, porque ellos saben y conocen el beneficio. Por favor, escríbalo aquí en el chat, gracias. Y escríbalo en sus notas. Cuando yo, entendiendo la Kadosh Torah, comprendiendo el texto de la palabra en Éxodo 20, sé, reconozco, identifico, me comprometo, me establezco en mi identidad como casa de Israel para guardar el día de reposo, entonces en principio parece que genera incomodidad, porque venimos de una cultura, de una transcultura que nos ha hecho del sábado el día de compras, el día de hacer deporte, el día de dormir hasta tarde, el día de pasar reuniones sociales, el día de hacer visitas, el día de salir de paseo, cualquier otra actividad. Estoy seguro que muchos de nosotros, antes de entender el Shabbat, el día sábado era un día de muchas ocupaciones o de mucho tiempo de estar en casa descansando, simplemente descansando.
Por eso tenemos que diferenciar el descanso físico, el descanso material, el descanso corporal propiamente del reposo. El reposo, el deleite, el cesar de hacer y el entrar al reposo es estudiar la palabra, es estudiar el parashot de la semana, es comprender el aliyá, es entrar a la lectura de la palabra y recibir la enseñanza y alimentarnos y descansar en Adonai, porque finalmente Adonai, nuestro amado Yeshua HaMashiach, es el Adón, es el Señor de Shabbat. Así es que estos mandamientos, repito, para el pueblo de Israel era un recordatorio. Esta palabra de Éxodo 20, recuerden, no olviden guardar el día de reposo. Ahora, muchos piensan que quienes vivieron antes del pueblo de Israel, como Abraham, pues que ellos no sabían qué era el día de Shabbat y algunas otras leyes que la Torá nos enseña. Pero la Biblia claramente nos dice que Adonai santificó desde el principio, mucho antes de que existiese Abraham, Noach, Amelec, todos ellos, desde el primer día de la creación, desde el momento de la creación, en el día sexto, Adonai santificó el día de reposo. Entonces, ¿cómo no iban a comprender los amados patriarcas Abraham, Isaac y Jacob la importancia de guardar este día de reposo? Dice la palabra que Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos y mis normas y mis enseñanzas. Eso dice la palabra, y esto tenemos que leerlo, amados hermanos. Por favor, acompáñenme al libro de Bereshit, capítulo 26. Leámoslo en el contexto, capítulo 26, verso 5, pero leámoslo en el contexto. Siempre me gusta leer 2, 3 versos anteriores. Y de hecho que para esto de Shabbat sí que tenemos que leer 2 o 3 versos anteriores para comprender con mejor claridad lo que estamos leyendo. Libro de Bereshit, capítulo 26, Génesis 26 dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció a Adonai y le dijo: no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto. Por favor, subraye la palabra descender. Descender, cuando se va a Egipto, descendemos. Cuando se va a Egipto, perdón la palabra que voy a usar entre comillas, caemos. Cuando vamos a Egipto, estamos incurriendo en un retroceso. Por eso típicamente cuando enseño, y he enseñado en varias ocasiones, cuando el pueblo de Israel sale de su condición de esclavitud, con mano fuerte y brazo extendido, dice la palabra, fueron llevados al desierto. No lo fueron llevados a la tierra prometida en Canaán, fueron llevados al desierto, al extremo calor del día y al extremo frío en la noche, en medio de las fieras, en medio de la hostilidad, sin agua, etc. Pero en el desierto Adonai se glorifica y presenta y apoya y persevera y cuida a la casa de Israel y mantiene 24 horas protegidos en medio de toda incertidumbre, y hay provisión maná durante todos los días, tanto que para el día sexto reciben la doble porción de alimento, de tal manera que para el día sábado, día de reposo, no tengan que salir. Entonces, por favor, ¿cómo escuchas a gentes por aquí, Rabino Google, diciendo que Abraham, Isaac y Jacob y el pueblo de Israel no practicaban el día de Shabbat, cuando la palabra aquí no lo está diciendo en Bereshit capítulo 26, verso 5? Y se le apareció a Adonai y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como un forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esta palabra se la está entregando a Isaac, pero esta palabra ya la había recibido Abraham. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amados, por favor, usted puede subrayar en su Biblia el verso 5, capítulo 26 de Bereshit, y no permita, por favor, que le vengan con falsas palabrerías. Por favor, lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia.
que no, que Abraham nunca guardó Shabbat. Pero si es que aquí la palabra está diciendo, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, entonces significa que Abraham sí guardó la Kadosh Torah. Por favor, amados, por favor, por favor, por favor. Entonces el séptimo día, el día sexto al día séptimo, comprende 24 horas. Y aquí es importante tener presente, amados, que esas 24 horas se comprenden de tarde en tarde. Por favor, de tarde en tarde. Por favor, de tarde en tarde. Es decir, que al cerrar la jornada del día 6, vamos a colocarlo entre 6:30, 7 de la noche, depende en cada lugar de la tierra. En algunos lugares oscurece un poco más tarde, un poco más temprano. Quiero hacer un paréntesis aquí. Y este es un paréntesis que quiero mencionar porque nuestros amados de Judá son extremadamente exegéticos, literalmente, en dar comienzo a su hora de Shabbat. En Israel está preparado. Ellos buscan en su Apple, en su ¿cómo se llama? En su página correspondiente, en su app, ¿a qué hora da comienzo el Shabbat para el día de mañana? Y entonces dice, en Israel, la hora de Shabbat comienza a las 7:32:40. Y exactamente reloj a esa hora, Israel da comienzo a su tiempo de Shabbat al cerrar el día 6. Es decir, empieza el día séptimo a esa hora. De tarde en tarde, es decir, que cerrará, repito, hasta el día siguiente. Pero por favor, amados, esta experiencia la he vivido ya por varios años haciendo este proceso de transición. Y escucho a muchos hermanos que me dicen, pastor, es que el Shabbat para este fin de semana aquí en los Estados Unidos da comienzo el viernes a las 6:47:23. Está bien, no tengo problema al respecto. Pero ¿qué ocurre, amados? A las 6:43, que se produce la caída del sol, o desciende el sol, se oculta el sol y comienza el atardecer, la noche del día séptimo. En el caso personal, familia Pastoral Alfaro, nos gusta realizar nuestro Shabbat en familia, en comunidad. ¿Qué ocurre? Si a las 6:43:27 estamos solamente 3 y me faltan 2, yo no doy comienzo a mi Shabbat, así tenga que esperar 30 minutos más o una hora más, pero cuando estamos reunidos en familia todos, ahí comenzamos nuestro Shabbat. ¿Qué es más importante? ¿Ser puntuales a las 6:43:23 exegéticamente, o es más importante que estemos en familia y todos juntos, como lo que somos, una unidad, una familia, celebremos el Shabbat? Eso lo dejo a disposición de ustedes en su libre albedrío. Considere qué es más importante, obedecer el reloj o estar en familia. Esa es una alajá que tenemos que entender. Muy bien, mis amados. Ahora, en medio de todo este proceso surge, por supuesto, una pregunta interesantísima que ya en muchas ocasiones hemos comentado. ¿A quién se le ocurrió hacer el cambio de Shabbat a domingo? Pues bien, para muchos creyentes creen, particularmente creen, y atención a lo que voy a mencionar, muchos creyentes creen que el mismo Yeshua HaMashiach cambió el orden del sábado al domingo. Por favor, por favor, por favor. Como dice nuestra querida, amada hermana Liliana, piensen. Algo así dice ella. Pensemos, porque los creyentes hoy están en la tarea de elegir qué es más conveniente para ellos: guardar el día de Shabbat, reposo, literalmente como lo ordena la palabra, o sencillamente seguir el camino, el orden del mundo, de las connotaciones convencionales, denominacionales, y seguir las ordenanzas del hombre, que pasaron el día de reposo al día de domingo. Para muchos otros, ese día de domingo es su día de reposo, a su manera.
entendiendo que es el primer día de la semana. Es decir, volvamos al concepto, porque aquí hay varias cosas que debemos considerar. El pensamiento, la cultura, la mente hebrea. Amados hermanos, para muchos de nosotros en Occidente, probablemente trabajar el domingo no sea típicamente la forma de vida, porque a lo largo de la historia, y no muy larga historia por demás, amados, 1492, descubrimiento de América, Cristóbal Colón. Al tiempo de hoy, ¿cuántos años tenemos? Hágame la suma acá, por favor. De 1492 a ahora, ¿cuántos años tenemos? 500 y tantos años. O sea, nuestra historia realmente no es gran cosa. 500 años. Pero 500 años en que España nos trajo bajo opresión e inquisición la religión en el concepto del nivel 1, a la fuerza, so pena de muerte, y nos trajeron consigo el domingo. Entonces, culturalmente, históricamente, geográficamente, políticamente, socialmente, nos quedamos con el domingo sin preguntar, ni siquiera mencionar por qué la Torá enseña que es el día sábado. Y hasta el día de hoy yo me lo pregunto, y me lo pregunté en muchas ocasiones, hermano. Nosotros nos congregamos el día domingo como familia, como asamblea, por muchos años. Y yo leyendo en mi Biblia Éxodo 20, guardar el día de reposo, Shabbat, y lo leía y lo leía y lo leía, pero no encontraba a alguien que me diese una respuesta, por lo menos espiritualmente hablando, de este tema. Cuando lo consulté con 1, 2 o 3 pastores, cuando lo consulté en el Instituto Bíblico, cuando lo estudié en el contexto universitario de la teología, la respuesta que muchos de los grandes maestros teólogos me dijeron es: eso fue abolido, ya se abolió y eso no existe, eso es solo para los judíos. Por favor, hermanos. Entonces, para muchos en estas doctrinas se cree que precisamente Mashiach, al momento de ir al madero, en la cruz, en ese madero, abolió, al morir, abolió toda la Torá y abolió, esto es, incluyendo el día de Shabbat. Esa es la famosa historia que muchos grandes teólogos de la patria enseñan a sus comunidades, o que tal vez alguna vez, bueno, yo creo que yo nunca enseñé tanto algo así como eso, no. Porque yo siempre, desde el mismo principio que Adonai me permitió conocer una palabra en mi vida, entendí o tenía en mi corazón el Shabbat. Tenía en mi corazón el Shabbat. Nunca lo viví al principio, nunca lo practiqué, repito, porque culturalmente, socialmente, lo típico era el día domingo. Pero la palabra que nos enseña, hermano, vamos a ir un momento al libro de Mateo. Yo sé que este texto de Mateo, todos nosotros lo conocemos de memoria, no necesitaría ni aún siquiera buscarlo en la Biblia, pero vamos a la Biblia para que lo leamos, porque escrito está, no que dice el pastor Alfaro, escrito está. Vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 5 y vamos a tomar el verso 17. Yeshua y la Torá. No penséis que he venido para abrogar, anular, abolir, quitar, desaparecer, ignorar, destruir, acabar. ¿Qué otra palabra puede utilizar? No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para dar cumplimiento. He venido a que todo lo que está escrito, como está escrito, escrito está, y he venido para dar cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido, y todo no se ha cumplido. Por favor, Yeshua no vino a eliminar, a retirar, a suspender, a hacer un pequeño receso de Shabbat de ninguna manera. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, de estas palabras, dice la palabra, de estas palabras muy pequeños,
De manera que cualquiera que quebrante uno de estas palabras muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que les haga y les enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Hermanos, cuando nosotros empezamos el proceso de transición, y voy a retomar algo que ya he estado mencionando, para muchos hermanos, aún incluso hoy, pero para muchos hermanos en la comunidad de la Casa de Israel, en las naciones, no estoy hablando Israel Casa Integral, en toda la Casa de Israel, para muchos hermanos Shabbat es una dificultad. Repito, es una dificultad por efectos de trabajo, de labores, de economía, de servicios, de atenciones del día tradicional sábado. Pero para nuestros amados hermanos de Judá, y creo que me quedé en corto en esta palabra, para nuestros amados hermanos de Judá, el domingo, oficialmente el domingo, por generaciones, el día domingo es su primer día de trabajo. En Israel se estudia el día domingo en las universidades, en las escuelas primarias, los pequeños del jardín, en la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad, como quiera llamarse. Ellos van su domingo a escuela. Ellos van su domingo a su día de trabajo. Para nosotros es muy difícil pensar, repito, que nos vamos a la escuela el día domingo, que nos vamos al trabajo el día domingo, cuando realmente es el primer día de semana. Es decir, repito, en la cultura de Israel, así no sea un creyente, el día domingo es oficialmente el primer día de semana. El primer ministro va a su oficina, los empleados van a la oficina, los juzgados o el cuerpo jurídico atiende el día domingo, todos los servicios públicos atienden el día domingo porque es el primer día de semana. Repito, para nosotros en América o en el occidente no podemos todavía entender ese precepto porque pues obviamente no es nuestra cultura. Ven cómo la cultura tiene una incidencia en todo lo que estamos hablando. Pero vean la bendición que tenemos. Nosotros damos comienzo a nuestro día de reposo en el día viernes al atardecer, como lo venimos mencionando. Cerramos el día de Shabbat al Havdalah en la tarde del día sábado. Cerramos nuestro día de reposo. Muy bien. Cumplimos con el mandamiento, la ordenanza de Shabbat y el deleite de Shabbat. Luego al día siguiente domingo, como no tenemos la cultura del primer día de trabajo, entonces ¿qué tenemos? Ahora sí tenemos el día de descanso. Doble porción de bendición. Reposamos en Shabbat y descansamos el domingo, y el lunes empezamos nuestra jornada laboral en el pensamiento occidente. Repito, en el pensamiento de Israel no funciona así. Entonces Mateo 5:17 claramente nos explica que Yeshua no fue quien cambió desde ningún punto de vista el día dominical. Yeshua nos enseñó a todos que debíamos sí o sí obedecer lo que escrito está, lo que se ha enseñado a lo largo de toda la Kadosh Torah. Nuestro amado Yeshua tampoco fue, repito, el que cambió el día de Shabbat por otro día. Yeshua siempre guardó el día de reposo. Veamos un ejemplo, vayamos a Lucas, vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 4. Mateo, Marcos, Lucas. Veamos el libro de Lucas en el capítulo 4, y en el capítulo 4 veamos el verso 16. Dice Lucas capítulo 4, verso 16. Gracias por tomar nota de los textos bíblicos, muchas gracias. Vino a Nazaret, dice aquí Yeshua en Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado, en Nazaret, Yeshua. Y en el día de reposo, en el día séptimo, en el día de Shabbat, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El Ruach HaKodesh está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Adonai. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga, celebrando el Shabbat, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, todos conocían quién era él, todos sabían, dice, del gran testimonio de Yeshua, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¡Oh, qué palabras tan extraordinarias! Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Cualquier parecido con la realidad. Cualquier parecido con la realidad, es decir, lo mismo que antes, nada ha cambiado. Estamos exactamente igual. Basta que hoy el pastor Alfaro diga algo que como que no encaja en el pensamiento cultural de alguien para que digan: pero ¿qué es esa palabra que el pastor Alfaro está dando? ¿Cómo así? ¿Cómo así que tenemos que hacer esto? ¿Cómo así que tenemos que hacer lo otro? ¿Cómo así? Porque somos muy buenos para juzgar, somos muy buenos para criticar, somos muy buenos para decir, pero no estamos en el fundamento de la palabra. Hermanos, es que nadie puede presentarse a contradecir algo si primero no está en la palabra, estudia la palabra, ama la palabra, vive la palabra, y con el fundamento de la palabra escrito está. Por eso nuestro lema en Israel Casa Integral, amados, es: escrito está. Nada de lo que estoy mencionando en este tiempo, en este espacio, aquí en Torah al Instante, surge de mi intelecto, de mi preparación, de mi academia. Surge de lo que escrito está. Por eso les insisto con tanta frecuencia: por favor, Biblia, 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 Biblia. A propósito de Biblia, ya que me acuerdo, pues, hermanos, hoy tenemos tantas cosas que están ocurriendo en Torah, hermanos. Definitivamente, si algo tiene nuestra comunidad hispanoparlante, latinoamericana, como usted prefiera llamarla, es que somos tan curiosos. Está bien, nos gusta investigar, nos gusta indagar, nos gusta buscar, aprender, sí, hermanos. Pero en medio de esas búsquedas tan maravillosas, como dice la pastora Pili aquí con el rabino Google, debemos tener una precaución y un cuidado enorme, mis amados, porque no todo lo que el rabino Google dice es bíblico. No todo lo que el rabino Google dice es toraico. No todo lo que el rabino dice es emet, es verdad. Por favor, preste mucha atención, abra sus ojos, preste atención, abra sus ojos, discierna. Por favor. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿cuál fue el texto que leímos ayer? Que tengamos cuidado de las falsas palabras y de las falsas y huecas palabras que se enseñan. ¿Por qué, hermanos? Porque para muchos hoy, y no quiero entrar en ese terreno apache, dice la pastora Pili, para muchos hoy incluso celebran Shabbat, creo que el día martes o el día miércoles, no sé. Hay comunidades que celebran Shabbat un día distinto al día séptimo. Para ellos, según revelación traída de no sé dónde, y respeto por allá a esos grupos, no quiero entrar en ese terreno, cada quien mirará cómo hace su situación, pero
hacen su Shabbat en cualquier otro día, menos el sábado. Que todos los días son santos, pues todos los días son creación de Adonai. En el primer día hizo, en el segundo día hizo, en el tercer día hizo, en el cuarto día hizo, en el quinto día creó mejor, en el sexto día creó. Y vio en el séptimo día toda su creación y reposó en el deleite y en la satisfacción de todo lo que había creado, porque vio que todo lo que había creado era bueno en gran manera, bueno en gran manera, bueno en gran forma, bueno en gran bendición. Por lo tanto, Yeshua no cambió el día de Shabbat. Yeshua no lo cambió. Y Lucas, repito, 14:6 nos muestra con absoluta claridad, 4:16 con absoluta claridad, que Yeshua venía a la sinagoga, celebraba el tiempo de Shabbat y compartía con toda la comunidad en el tiempo de Shabbat. Por favor. Entonces, muchos, repito, maestros religiosos decían que Jesús no guardaba el Shabbat porque sanaba a la gente en sábado. Ayer mencionamos un poco sobre esto, que Yeshua había pecado porque había sanado en el día de Shabbat. Por favor, Yeshua los criticó porque no sabían guardar el Shabbat apropiadamente. Y él le respondió, recuerden que lo vimos ayer, lo vamos a leer en Mateo. Si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de reposo, ¿no trabajarían ustedes para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así pues, la Torá permite que una persona haga el bien en el día de reposo. Por favor, por favor, por favor. Estoy en Mateo capítulo 12, verso 11. Que podamos hacer el bien en el día de reposo no significa, por favor, no transliteremos, no parafraseemos, no hagamos lo que parece que podemos hacer. Cuando dice hagamos el bien, se refiere orar por una persona, bendecir a una persona, darle bendición a una persona. Claro que sí, orar por sanidad por las personas cumpliendo el día de Shabbat. Pero no significa que hacer el bien es irse de paseo con un amigo haciéndole el bien para acompañarlo. Por favor, no interpretemos mal. Démosle el sentido a la palabra con mente en Yeshua HaMashiach. Entonces él dice, si la ovejita cayó en ese pozo de agua, ¿usted la va a dejar ahogarse simplemente porque es día de Shabbat? Por supuesto que no. Y si salva a su ovejita de caer en ese pozo de agua y librarla de ahogarse, ¿cuánto más una persona que está en una condición de enfermo? Pero Yeshua, entonces, ¿por qué sana en Shabbat? Porque Yeshua es el Señor de Shabbat. Ahora, ¿qué ocurre? Después de la muerte de Yeshua, es importante tener presente que sus seguidores, por supuesto, continuaron guardando el mandamiento del día de reposo. Y recordemos esto, las mujeres que habían venido con Yeshua desde Galilea, siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon las especias aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Estoy en Lucas capítulo 23, verso 55. Durante muchos años los creyentes siguieron guardando el Shabbat tal cual como el pueblo de Israel lo venía celebrando. Toda la comunidad de Judá, la casa de Judá lo venía celebrando. Vemos que el apóstol Pablo o Rab Shaul guardaba el día de reposo. Por favor, el apóstol Pablo no vino a predicar a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan. Por favor, el apóstol, poniéndolo en estos términos del apóstol, el Rab Shaul, él guardaba su día de reposo en la ciudad de Corintio. Recuerden esto, todos los Shabbat intervenía Pablo en la sinagoga e intentaba convencer tanto a judíos como a no judíos. Veamos ese texto maravilloso del libro de los Hechos en el capítulo 18 y en el verso 4. Libro de los Hechos, leámoslo en el contexto desde el verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Ahora, a propósito, aquí voy a hacer un
unas comillas pequeñas para decir lo siguiente. Este título de apóstol, porque esa es otra inquietud, ¿será que tenemos apóstoles en este tiempo? ¿No tenemos apóstoles en este tiempo? Porque Pablo es uno de los apóstoles y se considera que los apóstoles fueron los que únicamente estuvieron con Yeshua como los 12 apóstoles, pero resulta que Yeshua se presentó directamente a Pablo, por eso se considera un apóstol más. Pero la palabra apóstol aquí, para traerla a nuestro español, realmente es un misionero, el misionero. Hoy tenemos misioneros por todas las naciones del mundo. La labor misionera es una labor apostólica. Ahora, escuchen por qué lo menciono. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, un misionero, de allí su apostolado, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su esposa, por cuanto Claudio Roma había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, puesto que el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Rab Shaul se reunía con la comunidad en la sinagoga el día de reposo. Ahora entendamos aquí sinagoga como la cajal, la congregación, la asamblea. Por favor, el día de Shabbat, por favor. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mashiach. Estaba enseñando su experiencia con Yeshua, les estaba enseñando a través de la Torá que Yeshua había venido y ya estaba con nosotros. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¡Oh, qué maravilloso! Pablo entonces, concluyamos, guardaba perfectamente el día de reposo en cada lugar a donde él iba. A propósito de esta mención del libro de los Hechos, tengamos presente algo. Amados, cuando ustedes salgan en un plan de viaje, vamos a pensar que ustedes van a estar 15 días de vacaciones en algún país, en alguna otra ciudad, etc. ¿Qué pasa con los 2 sábados que usted está fuera de su casa en un plan de vacaciones? Playa, sol, jet ski, yate, helicóptero. ¿Y Shabbat? ¿Qué pasó con Shabbat? No, es que como estoy de vacaciones, pastor, pues yo estoy aprovechando este Shabbat para pasarla rico aquí en la playa. Por favor, mi amado hermano, no importa el lugar donde te encuentres, aún en tu mejor tiempo de vacaciones, Shabbat es tu prioridad. Lo primero que debes hacer al llegar a una ciudad es establecer si en ese lugar, en esa ciudad, hay un sitio donde puedas compartir con la asamblea, con los hermanos de la casa de Israel, tu día de Shabbat. Esta es una prioridad. Eso significa que llevarás tu talit, tu Torah, tus tzitzits, absolutamente tus implementos necesarios para la celebración de Shabbat. Si finalmente estás en un lugar donde evidentemente no hay, porque ya estableciste que no hay un lugar donde guardar reposo con los hermanos de la fe, entonces lo celebrarás en familia, pero ese día sábado, mi amado hermano, no es día de playa, ese no es día de paseo, ese es día de Shabbat. Con esto quiero significar, no importa dónde estés, guardarás tu día de Shabbat. Algunos creen entonces, mis amados hermanos, que solamente los que son de fe, no, es que tal vez el pastor será el que hace eso, porque pues a mí no me corresponde. No, un momentico, todos debemos guardar el día de Shabbat. Pablo dijo, ¿quiere decir que anulamos la Torá con la fe? De ninguna manera, más bien, confirmamos la Torá. Romanos, veamos el libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Dice la palabra: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torá y te glorías en Adonai. Y conoces la voluntad e instruido por la Torá apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos,
luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la Torá la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la Torá, ¿con qué infracción de la ley deshonras a Adonai? Porque como está escrito, el nombre de Adonai es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la Torá. Pero si eres un transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Claro el texto. Pablo, tanto que se dice que Pablo no aprobaba y no autorizaba la Brit Milá. Por favor, Rabino Google, out, fuera. Pablo era un defensor del cumplimiento absoluto de todas las ordenanzas, preceptos, mandamientos, estatutos, todo lo que está establecido en nuestra Kadosh Torah. Ahora, si tú quieres una Brit Milá para hacerse igual al mundo después, porque estás de vacaciones y te vas de playa el fin de semana Shabbat, porque vas a ir al mundo a disfrutar del mundo, sabiendo que es Shabbat, puedes ser tan incircunciso como los incircuncisos. ¿Para qué mejor no? Pues entonces dice Pablo, pues para eso mejor ni te circuncides, porque si estás en pacto y desobedeces el pacto, por eso los gentiles dicen, no, pues si este que conoce de Torah anda enrumbado aquí, pues entonces imagine qué esperamos. Bueno, mis amados, ¿cómo nos vamos de tiempo? Ya estamos a unos minutos para terminar. Perfecto. Así es que algunos creyentes tratan de encontrar, por supuesto, el apoyo bíblico, el sustento, para decir y justificar que su reunión es dominical. Tarea, usted ya lo ha hecho, pero para los que no lo han hecho, por favor, colóquenlo allí. ¿Quién es el individuo que decidió y estableció cambiar del día sábado al día domingo? Escríbanlo, por favor. Esta tarea la hemos hecho en varias ocasiones, pero démosle la oportunidad a otros. Muchos cristianos dicen, por ejemplo, como está escrito en 1 Corintios. Vamos a tomar este texto y cerramos aquí. Primer libro a Corintios en el capítulo 16. Primer libro a Corintios en el capítulo 16. Primer libro a Corintios capítulo 16 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Aquí está haciendo claridad el texto, no de que sea el día de congregación, de celebración, y toman a 1 Corintios como una evidencia, pero este versículo no dice nada acerca de lo que llamamos hoy el servicio o el culto dominical. Aquí Pablo les está diciendo a los hermanos en Corintio que en el primer día de semana tomen un ahorro de lo que tienen para ofrendar y que lo envíen, lo tengan guardado para el día de Shabbat, para que los hermanos de Judea, cuando venga el tiempo de la dificultad, tengan donde poder recibir una ofrenda. Entonces no se hace referencia al domingo, sino está haciendo referencia a tener una ofrenda preparada para que cuando el apóstol Pablo venga a celebrar el día de Shabbat, no estén recogiendo, hermanos, aprovechemos que el apóstol esté aquí para que recojamos una ofrenda. Qué cosa tan maluca por demás. Típico en muchas denominaciones, y pasé por esa experiencia horrorosa con la que nunca estuve de acuerdo. No, hermanos. Todo tiene que estar previsto, con orden. Amén. Bueno, amados, vamos a dejarlo hasta aquí y mañana continuaremos entendiendo, comprendiendo un poco más de cerca en qué momento y por qué razón, repito, tenemos estos 2 días de celebración. El día de Shabbat establecido en la palabra y en qué momento se pasó a un día dominical para que el 70% de la comunidad en el mundo celebre el día domingo. Y la pregunta vuelve al punto, ¿por mandamiento de hombre o por ordenanza bíblica? Obviamente entendemos que por ordenanza bíblica no es. De tal manera que entonces a alguien se le tiene que haber ocurrido y tiene que haber tenido una injerencia tan poderosa que hasta nuestros días aún todavía esté caminando. Sin embargo, gloria al Eterno, gloria a Hashem, porque Adonai ha traído
revelación a muchas gentes. Es más, yo usualmente cuando me reúno con tantos hermanos de diferentes naciones en el mundo, en las naciones mejor, todos me dicen, todos, literalmente todos me dicen, pastor, es que yo desde hace muchos años he venido en mi corazón con el día de Shabbat, yo siempre he pensado en el Shabbat, pero realmente hasta hoy es que definitivamente Shabbat se me ha revelado. ¿Y qué significa se me ha revelado? Significa que cuando viene el Shabbat a nosotros y nosotros encontramos el deleite, y atención a la palabra que voy a mencionar, el beneficio de Shabbat, entonces no tengo nada más que mirar, no tengo nada más que buscar, no tengo más que indagar, que el rabino de aquí dice una cosa, que el rabino de allá dice la otra. No. La Biblia dice, escrito está. Muy bien, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Gracias por compartir la enseñanza, gracias por sus mensajes de optimismo, de gozo, de alegría, de testimonio. Hasta el día de mañana nos reuniremos nuevamente aquí en este espacio de Torah al Instante. Mis amados, para todos, muy buen día. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.